bueno, en lo que siguen entrando sus compañeros, quiero platicarles un poquito. Bueno, lo primero presentarme, creo que ya tuvimos clase con ustedes en el módulo de endocrino, sí son el mismo grupo, ¿verdad? Sí. Sí, ok, bueno. Me presento nuevamente, pues yo soy la doctora Blanca Lilia Santana Montero, yo soy neurocirujano y neurocirujano pediatra, y pues en este caso voy a apoyar al doctor Guapo para las clases del módulo del sistema nervioso. En este caso creo que somos muchos los maestros, pero bueno, esperemos que sea de provecho para ustedes. El módulo como tal creo que es uno de los más difíciles de la carrera, entonces mi consejo para ustedes es que empiecen a estudiar desde el principio, no pueden dejar en este caso para último momento. Quizá algunos compañeros que hayan estado en otros años, pues se les puedan comentar esa parte, que sí es mucho lo que hay que estudiar, es el módulo un poquito complicado, pero si le ponemos ganas, yo creo que podemos salir bien librados. Bueno, de mi parte, las pláticas, normalmente yo les doy todas las pláticas. Sí me gustaría que participaran con algunas clases ustedes, ahorita lo vamos a platicar, pero de todas maneras las clases que ustedes dan es nada más para que ustedes tengan la experiencia de exponer con sus compañeros y de todas maneras yo doy eh, la plática nuevamente o refuerzo los conocimientos para que no haya dudas. Y la otra parte que sí van a hacer todos es, le pedí a su compañera jefe de grupo, perdón, el nombre de la jefe de grupo. Estefanía. Estefanía, ok. Es que veía a Fanny, entonces estaba muy segura. Entonces, con Estefanía le pedí la lista. Yo voy a marcar en el temario todos los temas que sean más interesantes y conforme está la lista vamos a hacer un resumen, un tema por cada alumno. Ese tema me lo van a entregar previo al examen primer parcial y el otro, las otras personas lo tienen que entregar antes del segundo parcial. Esto para que ustedes van a hacer un solo tema bien desarrollado, ¿sí? Y ese tema se lo van a compartir a sus compañeros, entonces les puede servir como guía para estudiar. Para que pueda ser admitido correctamente por mí, lo que van a hacer es que el tema que les toque, si aparte de lo que le dan sus profesores y que tiene que estar incluido ahí en ese resumen, yo les pido que por lo menos sean 2 cuartillas, o sea, 2 hojas, o pueden ser más, que tengan dibujos, que sea como muy claro pues para los compañeros y que incluyan por lo menos 2 bibliografías. ¿Qué quiere decir? Que del tema que les toque busquen por lo menos 2 libros o 2 lugares donde hayan investigado bien el tema para que sea de provecho. Entonces les voy a pasar la lista de los temas y conforme el número de lista los voy a numerar y ese es el que les toca. ¿Sí Doctora, han entendido o tienen alguna duda? doctora, perdón que le interrumpa, pero ¿puede aceptar a una compañera que aún está en la sala de espera, por Ah, sí, favor? perdón. Déjame ver dónde está porque no me Gracias. aparece aquí. No la veo. ¿En dónde aparece? Ya no me aparece aquí. No la veo. Se llama Permíteme. Sahat. ¿Mandé? Se llama Sahat. Sí, espérame tantito a ver si aquí la veo. Pero no me aparece a nadie que esté en sala o donde la busco. Ayúdeme porque no soy muy En la buena para parte esto. de arriba hay Ajá, una barra y sí. donde están los participantes aparece quién quiere entrar y ya le pone admitir todos. Ah, ok. Espérame. Ya, perdón. Muchas gracias. Es que ya se me había olvidado un poco esta parte. Ok, Gracias. bueno, vamos a tratar de que para precisamente no estar interrumpiendo mucho, tratemos todos de estar un poquito puntual, porque como les digo, no soy tan hábil y luego me distraigo, entonces no va a ser tan provechosa la clase, ¿ok? Bueno, entonces el tema de hoy, bueno, de lo que les comenté, ¿queda claro del trabajo? ¿Sí? Cada uno un tema bien desarrollado y que tenga por lo menos 2 libros que hayan investigado, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno, Sí, doctora. y según, van a ser los temas que incluyen el primer parcial y segundo parcial únicamente, ¿ok? Cada uno le va a tocar un tema. Bueno, la otra cosa, quisiera que de ustedes, ya vi que son como 87, sin que sea obligatorio, 12 personas que quieran participar para dar clases. Cada,
grupo va a estar formado de 4 personas y son 3 clases. Ajá. Entonces eso por favor pasan la lista con su compañera Estefanía y los temas que van a dar, el primero va a ser síndromes neuropáticos, el segundo las grandes vías ascendentes de la médula y el otro grupo las grandes vías descendentes. Entonces esos 3 temas los van a dar ustedes. Pero como les repetí, el tema de todas maneras yo lo vuelvo a dar o lo refuerzo según como haya estado. Es importante que las personas que vayan a participar, que por favor lo hagan con las mejores ganas, investiguen bien, lo entiendan y lo traten de explicar. No se trata nada más de leerlo o ni siquiera entenderlo. Ajá, entonces, porque eso es lo que les voy a calificar. Todas estas participaciones que ustedes van a tener, yo se las voy a pasar al doctor Juan Guapo, ¿sí? Y él pues me ha concedido esa parte de que cuando le envío estas calificaciones, él las toma en cuenta para el examen final. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, no sé, están en una calificación que puede necesitar apoyo, puede ayudarlos o subirles el promedio final con estas participaciones. Pero tienen que estar bien realizadas, esa es la condición, ¿ok? Bueno, entonces hoy vamos a ver este tema, el primero de los que les voy a dar, que se llama neuropatología y enfermedades del lóbulo frontal. Las enfermedades del lóbulo frontal, bueno, antes que eso, perdón, voy a, permítanme que ahora no quiero pasar la plática. A ver, permítanme. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, ok, es que no quería funcionar mi computadora. Bueno, primero presentarme entonces. Ya les había comentado cuando estuvimos en el módulo que, bueno, pues yo soy egresada de la Facultad de Medicina del Estado de México. Después yo hice la especial en neurocirugía en el Hospital General de México y después quise hacer una subespecialidad en neurocirugía pediátrica. Nada más me crucé la calle, atrás del Hospital General de México, en la Ciudad de México, está el Hospital Infantil de México. Entonces, pues ahí hice la especialidad en neurocirugía pediátrica. Y hace 10 años más o menos llegué aquí a la ciudad de Celaya, primero al Hospital MAC, donde estuve como director médico, y actualmente pueden encontrarme en el Hospital CMQ. Estoy ahí en el consultorio CAM, en el Centro Médico Quirúrgico de Celaya, y como médico privado únicamente. Bueno, vamos a hablar ahora sí de las enfermedades del lóbulo frontal. Yo creo que como probablemente ya llevaron algo de la histología o algunos de los otros profesores quizá les dieron ya alguna forma de cómo se trabajan los tejidos cerebrales, pero vamos a hacer un poquito de un resumen para poder abordar bien el tema. Entonces, lo primero, si estamos hablando de la neuropatología, pues lo primero hay que saber de qué se trata. Entonces, esta es una disciplina científica y técnica que va a estudiar las enfermedades del sistema nervioso, que quiere decir lo que afecta al cerebro, la médula espinal y los nervios, ¿ok? ¿Y cómo va a ser este estudio? Bueno, pues a través de los tejidos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que obtener el tejido. Entonces, ¿cómo se obtienen? Bueno, primero puede ser por medio de una biopsia, o sea, sacar un pedacito a través, pues, de una cirugía, o a lo mejor hacer la resección de una parte que puede ser de un tejido normal o un tejido afectado o de un tumor. Y la última forma, pues es, por ejemplo, cuando el paciente fallece y que hacemos autopsias para saber exactamente qué era la enfermedad que estaba padeciendo este paciente. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos de, bueno, por ejemplo, cuando sacamos el cerebro y luego cómo este cerebro pues va a ser tratado de una forma especial, generalmente es colocado en formol y más o menos en 10 días se pone de una consistencia dura, se mantiene y podemos cortarlo como lo estamos observando en esta zona, ¿ok? Bueno, para poder observar al cerebro y poderlo estudiar, nosotros no podemos fácilmente hacerlo como está siendo obtenido. El cerebro es como si fuera como una gelatina, ¿no? Entonces es blando. Podemos estudiarlo de esa forma solamente cuando hacemos estudios transoperatorios.
pero normalmente lo que tenemos que hacer es hacer una técnica histológica. ¿Qué es una técnica histológica? Son todos los pasos que vamos a seguir para preparar a un tejido que obtuvimos, o sea, un tejido del cuerpo, un tejido biológico, para que pueda ser estudiado al microscopio. Entonces, algunos de esos técnicas, ¿cuáles son? Lo primero es que lo tenemos que cortar, ¿sí? O sea, lo tenemos que rebanar. Como les decía, si es blando, nos cuesta un poco, pero podemos, como ya los habíamos visto en la diapositiva anterior, lo podemos meter en formol y eso lo hace duro. O como se los estoy poniendo aquí, que lo metemos en parafina, así la cera, ¿sí? Con lo que hacen las velas. Y entonces lo podemos cortar como rebanadas, así como el jamón, y poderlas observar al microscopio. Otra cosa que nos sirve mucho, pues, es teñirlo, pintarlo. Ajá, entonces, ¿para qué se hacen tinciones? Pues para hacer contrastes de los colores. Cada parte de un tejido va a agarrar un color diferente y eso nos puede servir para diferenciar de qué están compuestos. Y el último sería el estudio inmunohistoquímico. ¿Qué quiere decir? Como la palabra lo dice, pues que vamos a usar marcadores. ¿Qué tipo de marcadores? Pues van a ser anticuerpos que vamos a encontrar en los tejidos. Se va a hacer una reacción antígeno-anticuerpo. Generalmente vamos a mandar antígenos que se van a unir a los anticuerpos o los marcadores de los tejidos y estos generalmente con la enzima se vuelven como fluorescentes, como lo estamos viendo aquí. Pintan de un color fluorescente de diferentes tonos y entonces nosotros podemos identificar qué es lo que estamos viendo. Entonces, por todos estos métodos, nosotros podemos saber qué estamos viendo del tejido cerebral, ¿ok? Bueno, aquí les puse un ejemplo de las tinciones. Ustedes quizá ya hayan visto. ¿Alguien me puede decir cuál es la tinción para ustedes más frecuente que usemos en el cerebro? ¿O no han visto nada de tinciones? Hematoxilina y eosina. Exacto. Hematoxilina y eosina es la tinción más frecuente que usamos en el cerebro y nos va a dar un tono de color entre rosita y morado. Es la primera que estamos viendo aquí. En estas tinciones en este cuadro, perdón, de tinciones que yo les estoy presentando, para que usted la pueda identificar, pues está la tinción, está numerada. Aquí al lado tienen las fotos como se van a ver y les puse los colores. Por ejemplo, aquí dice hematoxilina, ¿qué quiere decir? Que ese color de tinte me va a pintar de morado. Ajá. ¿Qué me va a pintar de morado? Aquí se los puse en las características, los núcleos. Y por ejemplo, la eosina la vamos a ver de color rosa. ¿Qué cosa vamos a ver rosa? El citoplasma. Entonces, así cada una de estas tinciones se las anoté. Por ejemplo, en esta, que es la PAS o el ácido periódico de Schiff, dice que pinta carbohidratos del intestino, ¿no? O que está presente en el intestino. Ustedes pensarían, ¿sí? Que, disculpen, ustedes pensarían que para qué queremos ver intestino, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Ajá. Pero, pues, acuérdense que el sistema nervioso central se desarrolla, déjenme apagar el teléfono para que no nos dé lata, se desarrolla por las tres capas, más bien el cuerpo se desarrolla en las tres capas embriológicas y que están una muy pegada a la otra. Entonces, la parte del ectodermo, ¿sí? Está muy pegado a lo que va a dar origen también a la parte abdominal, ¿sí? Entonces, a veces se nos pueden quedar pedacitos de esos tejidos como en malformaciones congénitas y podemos verlo. Ahorita, en un momento más, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, podemos llegar a ver ese tipo de carbohidratos y pensaríamos, bueno, hay una malformación congénita que permitió que parte del abdomen esté metido en el tejido cerebral, ¿ok? Aquí tenemos otra tinción que es el tricrómico de Masson. Ese, pues como dice su nombre, son tres colores y los colores son azul, el rojo y el morado o violeta, ¿no? Entonces, lo vamos a encontrar en la piel. ¿En qué podemos verlo? Pues igual todos aquellos que involucren la piel, ya sea tumores que puedan incluir a la piel o, por ejemplo, cuando estamos observando malformaciones como los encefaloceles y que podemos ver piel que está cubriendo esa malformación. Entonces vamos a observar la piel. Entonces, y vemos cómo están los tres colores que describimos. La tinción de Nils, por ejemplo, vamos a ver ahí los corpúsculos de Nils. ¿Dónde están los corpúsculos de Nils? Pues son todas estas burbujitas o bolitas que están en el citoplasma de las neuronas. Entonces, si nosotros vemos eso, pues estamos viendo una neurona.
La otra es el Luxofast Blue, ese va a teñir de azul ¿a quién? A la mielina. La mielina, recordemos, que es la proteína que recubre generalmente a los nervios, entonces, lo vamos a observar de este color, ¿ok? La otra tinción es la de Golgi, que como su nombre lo dice, tiñe de marrón o casi negro a los cuerpos neuronales y los axones, como lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según como nosotros vayamos pintando, podemos reconocer las células que están en ese tejido. Es como estar observando una fotografía y ver personas y ver de qué manera están vestidos, ¿no? Si la estamos viendo de lejos, por el color de la vestimenta, sabremos qué persona es. Y aquí lo que vamos a saber es qué tejido estamos observando o qué célula estamos observando. Bueno, entonces, otra cosa importante para poder saber de la neuropatología, pues es reconocer qué cosas están en el cerebro, ¿no? Entonces, lo primero es saber qué células hay. Bueno, lo primero son las neuronas, ¿no? Esa es la célula principal del cerebro. No hay en otro sitio más que en el tejido nervioso. La otra son las células de microglia. ¿Qué quiere decir micro? Pues pequeño. Y glía, ¿alguien puede decirme qué puede ser la glía o qué entiende por palabra glía? Significa unión, ¿no? Puede ser, pero aparte otra. Sostén. Pegamento. Sostén, exactamente. Entonces es el sostén. ¿A quién sostendrá una glía? O una red. ¿Las neuronas? A las neuronas. Entonces, la célula principal es la neurona. Y lo que va a darle el sostén, o sea, como una red, ¿sí? Que va a detener a esas neuronas, pues es la glía. Y la glía es de dos formas. La microglía, que como su nombre lo dice, son células chiquitas, y la macroglia, que entonces son células grandotas, ¿no? Entonces, la microglía, pues son los macrófagos. Los macrófagos están en todas partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Y nos sirve, pues, como su nombre dice, son células que hacen el estímulo de comer. ¿Comer qué? Cosas que no nos sirvan en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como que van a envolver, por ejemplo, pues a las bacterias, a los virus, a células que no deben de estar, entonces se comen todo lo que no debe de haber ahí. Entonces, como la defensa. Y la macroglia, pues son células específicamente ahí del cerebro y son principalmente tres tipos. Los astrocitos, que como su nombre lo dice, parecen como estrellitas. Los oligodendrocitos, que son como su nombre lo dice, como células en bolita. Y las células ependimarias, que pues solamente existen en el revestimiento de los ventrículos y el conducto ependimario, ¿sí? En donde va el líquido cefalorraquídeo. Son células que es como si fueran impermeables, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo precisamente de una inmunohistoquímica. Lo que se ve fosforescente, pues es la neurona o aquello que contenga glía, ¿no? O que tenga tejido fibrilar. Entonces se pinta la neurona, pero también se pinta el astrocito, que dijimos que es como una célula estrellada que sirve de sostén. Y todos los demás chiquitos, son los macrófagos o la microglia. Si lo vieran desde arriba, pues parece como una red roja que está deteniendo a las células, para que no se cayeran, ¿no? Así es como se verían. Bueno, esta diapositiva es muy rápida, perdón. Perdón. ¿Dónde dijo que se encontraban las ependimarias? Las células ependimarias es el revestimiento de los ventrículos, ¿sí? Esa es una parte central del cerebro donde es como un hueco donde va el líquido cefalorraquídeo, y su revestimiento para que no se salga el líquido es como el tejido ependimario. Y también cuando vean ustedes a la médula, si es que todavía no han visto la anatomía de la médula, van a observar que en el centro de la médula va un hoyito, ese se llama conducto ependimario, y está precisamente cubierto de este mismo tejido que se llama epitelio ependimario, ¿ok? Así como la piel, pero son células ependimarias, ¿ok? Bueno, esta diapositiva es para mostrarles que a todas las células, todas las células provienen del epitelio neural, y el epitelio neural se va a dividir en tres. El primero, lo que va a dar origen a las neuronas. Segundo, lo que va a dar origen a todos los astrocitos y las células que dijimos de macroglia, que es los astrocitos, y las células ependimarias. Entonces aquí vemos cómo del epitelio neural pues se van a ir desprendiendo estas, y del primer grupo pues se forman las neuronas, no forzosamente una multipolar. Ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de neuronas,
y los astrocitos que dijimos que son las células de sostén y de limpieza, y los oligodendrocitos que vamos a ver que forman la mielina en la parte cerebral. Bueno, seguimos. Ahora, nada más es para mostrarles el tipo de neuronas básicas que existen en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Sus nombres provienen de cómo las vemos. Entonces, la primera, pues vemos que tiene un cuerpo celular y que tiene dos extensiones como bracitos. Entonces, como tiene dos, pues se llama bipolar. Ajá. No es porque sea que tenga un problema psicológico, ¿verdad? O psiquiátrico. Es porque tiene dos bracitos, bipolar, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí nosotros vemos que la célula está aquí y que tiene un solo bracito que sale, y del bracito pues ya haces otras extensiones. Entonces esa, como solo tiene un brazo, ajá, aquí, se llama unipolar. Y en cambio esta, vean, pues tiene muchos bracitos, entonces esa se llama multipolar. Cada una de estas extensiones son las que se van a comunicar por estos deditos, y los deditos se llaman precisamente dendritas, ¿no? Entonces las dendritas son las que hacen la sinapsis o la unión con otras células para poder hacer la transmisión y comunicarse. Y por ejemplo, esta célula que normalmente pues, la encontramos en la corteza, tanto cerebral como cerebelosa, se llama piramidal. ¿Por qué? Porque su forma de su cuerpo pues parece una pirámide, ¿ok? Bueno, ya vimos el esquema, ahora vamos a verlas, ya vimos las de las neuronas, ahora vamos a ver el esquema de los astrocitos, ¿no? Que ya dijimos de las células gliales, que son diferentes formas. Entonces dijimos, lo primero tenemos la microglia, que dijimos los macrófagos, ajá. Los macrófagos pues solamente son así, es una célula con algunas extensiones y que ya dijimos que sirve para la limpieza casi en general. Tenemos lo que es la macroglia, que es en grande, ajá. Son células grandes y de estas tenemos tres tipos. Los astrocitos, que dijimos que parecen estrellas finalmente, y estos pueden ser protoplasmático, como es que tiene múltiples conexiones y que tiene estos como piecitos, ajá, que normalmente se pegan a los vasos sanguíneos. Estos, aparte de dar sostén, sirven para también sacar cosas del vaso sanguíneo para transporte, ajá, tanto de cosas que sean para nutrición y también para desecho, ¿ok? Tenemos otro que es muy semejante a que se llama fibroso. La diferencia entre es que está como muy arbolado, ajá, con muchas ramificaciones, y en cambio parece como que tiene como popotitos nada más, ajá. Se llama fibroso, también tiene los mismos piecitos perivasculares para hacer las conexiones a los vasos sanguíneos. Y tal cual como lo vemos en el esquema, aquí les traje la foto de cómo se ven realmente en el microscopio. Entonces, con un poquito de imaginación, sí se parecen, ¿no? Este es el esquema, aquí pueden ustedes ver el cuerpo del astrocito y con sus múltiples ramificaciones. Acá el otro que tiene menos ramificaciones y que se une a los vasos sanguíneos. El macrófago que parece nada más como una estrella. Y el oligodendrocito que casi sus ramificaciones no se notan, pero que tiene un cuerpo amplio y que normalmente su citoplasma, que es lo que está alrededor del núcleo, se ve muy claro. Entonces, cuando lo vemos al microscopio, si se fijan aquí, parece que estamos viendo como un huevo estrellado, bueno, con mucha imaginación. Algunos dicen que es huevo estrellado y otros cielo estrellado, pero así se ve, ¿ok? Bueno, pasamos a otra cosa. Entonces, ya vimos cómo se va a ver las células, ahora vamos a ver cómo se ve el cerebro. Para que nosotros podamos reconocer que algo está enfermo, pues tenemos que saber cómo se ve normal. Entonces, así como está aquí, se está viendo. Entonces, como ya lo comentaron, la tinción que estoy presentando aquí es la de hematoxilina y eosina, que es la más clásica del cerebro, que se ve color rosita con morado, ajá, y que en la primera, perdonen ustedes, en la primera foto, lo que vamos a observar aquí, pues vamos a observar que hay una diferenciación entre la sustancia blanca, ajá, y la sustancia gris, ¿ok? Podemos observar los surcos, ajá, así, el cerebro no es plano, sino que tiene como entradas y salientes, y los podemos ver aquí. Y pueden ver aquí una pequeña capita de algo que cubre a esto que es el cerebro. Entonces aquí pueden observar un poquito de tejido que está alrededor y que no es otra cosa más que la cubierta del cerebro que está más pegada a él, que sería la pía madre, ¿ok? Entonces esto podemos observar en una tinción y al microscopio con no tanta
resolución, lo estamos viendo de lejos. Un poco más de acercamiento, podemos ver que hay muchos puntitos morados, entonces podemos observar que están las células neuronales, que hay unos cuantas células gliales y que está embebido en un tejido así como una red, ¿ok? Que serían los astrocitos que comentamos. Y un acercamiento más importante, pues nos deja ver, por ejemplo, aquí, perdonen, las neuronas, y vean como lo vimos hace rato, ustedes dirían que estas neuronas, ¿a qué se parecen? ¿Se ven redondas, rectangulares, piramidales? ¿Cómo las ven? Piramidales. Piramidales. Entonces, precisamente así se llama, neurona piramidal. Entonces, ahora ya pueden saber por qué tienen ese nombre. Todo en medicina le ponen el nombre a lo que se parece. Entonces, si ustedes van relacionando, no todo se lo tienen que aprender de memoria, ¿sí? Eso es lo más importante, sino que lo comprendan, lo comparen y es la mejor forma de recordar, ¿ok? Porque de memoria todo es muy difícil. Bueno, entonces ahorita ya dimos un repaso a lo que es la neuropatología. Ahora vamos a entrar a lo que nos atañe, que es las enfermedades cerebrales que afectan al lóbulo frontal. Bueno, aquí como les puse, ya habrán ustedes visto la división del cerebro, está visto esto de lado. Entonces el frontal pues está exactamente atrás de la frente, ¿no? Entonces del hueso frontal, entonces el frontal es precisamente todo esto que tenemos aquí. Entonces pensaríamos nosotros, bueno, ¿qué cosas pueden afectar? Realmente pueden afectarlo igual que cualquier otro lóbulo, o sea, las enfermedades del cerebro no van a estar divididos, estos me afectan exclusivamente al frontal, estos al temporal, estos al parietal o estos al occipital. Realmente se pueden presentar en cualquier parte, pero según los lóbulos puede haber un poquito de predominio de algo. Entonces, ¿qué cosas nos pueden afectar al lóbulo frontal, que es lo más adelante que tenemos, ¿no? Entonces, lo primero es la patología congénita, ¿sí? O sea, que son cosas con las que nacimos. Puede ser patología tumoral, o sea, tumores que estén creciendo, que eso no debe de estar en nuestro cerebro, son cosas que van creciendo que no deberían de estar ahí. La patología vascular, o sea, esos generalmente son malformaciones de los vasos sanguíneos que nutren al cerebro. La traumática, o sea, lesiones por golpes, ¿no? La infecciosa, ¿sí? Y la degenerativa, cuando ya estamos grandes o tenemos algún problema de ese tipo, se va degenerando el cerebro y pues va perdiendo sus funciones. Entonces vamos a poner algunos ejemplos, no podemos ver todas las enfermedades, pero vamos a poner algo representativo. Entonces, de las congénitas, oigan chicos, siguen entrando muy tarde, ¿eh? Bueno, bueno, de la congénita entonces, congénita, pues ustedes recordarán que generalmente las malformaciones, así como se desarrolla el tubo neural, pues generalmente nos cerramos por la línea media, ¿sí? Entonces el tubo neural se va a cerrar en la línea media, entonces casi todas las malformaciones congénitas van a caer en la línea media. De estas, aquí les puse un ejemplo. Entonces, una de ellas es algo que se llama encefalocele. Ajá. Encefalocele lo que quiere decir es herniación del tejido cerebral. Entonces, ustedes pueden observar aquí, es un niño de 1 año de edad que observamos que tiene una masa o un tumor, un crecimiento o abombamiento entre los ojos, ¿sí? Vean, entonces está metido entre la nariz y la parte frontal, que es esto, y entre los dos ojos. En primera, los ojos que observamos están como separados, a eso se le llama, no se lo tienen que aprender todo, pero nada más para que vayan aprendiendo algunos términos, hipertelorismo, o sea, los ojos los tiene como salidos, ¿no? O sea, hacia afuera, y tiene esta malformación arriba de su naricita. Bueno, entonces le hacemos un estudio, este estudio ya ustedes durante el curso irán aprendiendo, esto es una resonancia magnética, donde estamos observando un corte de perfil, ajá, o sea, partido al niño a la mitad y puesto de perfil. La nariz estaría aquí y la parte del cuello y la parte posterior de su cabeza está acá, para que se orienten. Entonces nosotros observamos que aquí está el cerebro, ajá, está el tallo del cerebro y esto que está aquí es el cerebelo. Pero en la parte de adelante podemos observar que de aquí, de la parte del lóbulo frontal precisamente, se sale algo, ¿sí? Entonces hay una comunicación del cerebro hacia la nariz y vemos que tiene esta nariz como de bolita de payaso, ¿ok? Entonces lo que se está saliendo es tejido cerebral, a esto entonces se le llama encefalocele.
es una herniación del tejido cerebral. Ahora, nosotros con esto no podemos saber si lo que se está saliendo es tejido cerebral normal o simplemente son células gliales, ajá, y cubierta de las meninges. Si solamente se salen las meninges, se llama meningocele, pero si se sale cerebro o tejido cerebral, o sea, hablando de astrocitos, oligodendrocitos, de todas las células neuronales y la macroglia, entonces ya se llama encefalocele. Entonces, como nosotros estamos viendo que el contenido no es de agua, sino que tiene un contenido muy semejante al cerebro, podemos definir que es un encefalocele, ¿ok? Cuando nosotros hacemos entonces el corte de esa bolita, ¿sí? Podemos observar que tenemos aquí el tejido epitelial, o sea, la piel está aquí, y todo adentro tenemos tejido conectivo. Y si se acuerdan de las tinciones que dijimos, pues entonces nosotros le ponemos ese colorante que dijimos, tricrómico de Masson, que vamos a ver la piel colágena y el tejido conectivo, pues vamos entonces a encontrar que se pinta de los 3 colores que dijimos. Y lo que estamos observando entonces es el cerebro y la piel. Entonces, ven para qué nos sirve la tinción. Con eso podemos saber que sí hay piel, que sí hay tejido conectivo y que hay parte cerebral, ¿ok? Bueno, ahora vamos, ya vimos, entonces, lo congénito. Ahora vamos con lo tumoral. Bueno, dentro de los tumores, pues así como vimos que hay muchas células, pues también así se forman muchos tumores, ¿sí? Un tumor como tal de células neuronales, o sea, de neuronas ya especializadas y ya definidas, no existe, ajá, sino que los tumores que pueden contener neuronas generalmente van a ser de las neuronas que vimos que son embrionarias, ajá. Entonces, si recuerdan de la diapositiva que les mostré, donde el epitelio neural daba origen a las diferentes células, comentamos que había, por ejemplo, los neuroblastos, ajá, y que iban a dar origen a las neuronas. Entonces, cuando esas células, que todavía son células embrionarias, se pueden convertir a tumores y pueden formar 2 tipos de tumores. Uno es el gangliocitoma, que son tumores de células embrionarias, específicamente solamente neuronas embrionarias, y que pueden formar tumores, y el otro es el ganglioglioma, que ya está combinado, ¿sí? Son células ganglionares o células embrionarias neuronales más células gliales, ¿ok? Entonces este es un tumor mixto, el otro es único de células embrionarias neuronales. Este tumor gangliocitoma se puede dar en el lóbulo temporal y en el cerebelo, pero no es indicativo de que no pueda aparecer en el frontal. Ahí es más frecuente. Y generalmente ambos tumores nos vamos a dar cuenta de ellos porque no tienen un crecimiento tan impresionante, que nos vamos a dar cuenta porque va a provocar crisis convulsivas. Como no son células normales, pues entonces los pacientes presentan crisis convulsivas. Ese es el primer síntoma. Entonces, aquí lo que estamos viendo son células grandes que tienen múltiples núcleos, o sea, tienen más de un núcleo, pueden tener 2, ajá, y son gigantes, o sea, para el tamaño normal de la neurona es más grande, ¿ok? ¿Y por qué sabemos que puede que sí son células neuronales? Porque cuando hacemos el Fast Blue, vean, se pinta de azul la mielina, ¿ok? Como lo habíamos comentado. Bueno, entonces ya vimos los tumores que pueden formarse de neuronas. Ahora vamos a los tumores que se pueden formar de los astrocitos. Acuérdense que es la célula que dijimos que parecía estrella, ¿ok? Que sirve de sostén. Esos entonces, si son astrocitos, cuando hacen un tumor, se llama astrocitoma. La palabra oma significa como bola, ajá, entonces es una bola de astrocitos, entonces astrocitoma, ¿ok? El astrocitoma puede tener 4 grados y esos grados van aunados a su malignidad. Entonces tenemos el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entre más alto el grado, más malo es o más maligno, ¿sí? El grado 1 se llama así tumor circunscrito, como su nombre lo dice, es una pelotita bien hecha y se llama pilocítico por cómo se ve en patología. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el 2 es el difuso. Ese quiere decir que ya no está bien hecha la pelotita, sino que está como embarrado, como si tuviera deditos. Ajá.
Y el grado 3 se llama anaplásico. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué se llama anaplásico? Porque ya es más maligno, tiene muchos cambios, se reproduce mucho, tiene mitosis. Mitosis se refiere, acuérdense, a la división de células, o sea que se parten y de una se forman dos. Entonces tiene muchas mitosis y puede infiltrar. ¿Qué quiere decir? Que puede invadir cosas, ¿ok? Y el glioblastoma es el peor, ¿no? O sea, es el más malo. Y la diferencia del anaplásico es que también son células anormales, tiene mucha vascularidad, tiene muchas mitosis, que es la división celular, pero no solo eso, como se reproduce tanto, ya algunas células ya no caben, que se empiezan a morir. Y la muerte de las células se llama necrosis. Ajá, entonces, si dice necrosis, ya es una malignidad de grado 4. ¿Ok? Vamos a verlos así rápidamente. El primero, grado 1, pilocítico. Generalmente, este tumor es más frecuente en el cerebelo, o sea, infratentorial. Es generalmente quístico con un nódulo mural, o sea que tiene celulitas pegadas a un lado, así como lo ven aquí, con una capsulita, ¿ok? Entonces le traje este porque miren, aquí hay uno frontal. Si nosotros lo resecamos, vemos que tiene cápsula, ajá, y tiene el nódulo mural. El nódulo mural, aquí lo vemos, es un acúmulo de células importantes y el centro es quístico, ¿ok? Bueno, ¿por qué se llama pilocítico? Si ustedes lo ven ahí, como dijimos, con la hematoxilina y eosina, ¿sí? Vemos que hay vasos sanguíneos, este es un vaso sanguíneo con la sangrita, y vean las células son bipolares, acuérdense, la bipolar es la que tiene el cuerpo y dos bracitos, ¿se acuerdan? Entonces, aquí está el cuerpo celular y tiene dos extensiones, pero como se juntan tantas, parecen como pelos, miren, por eso es el nombre de pilocítico, ajá. Células bipolares múltiples y con vasos sanguíneos abundantes. Bueno, nos pasamos el grado 2, no se lo puse, se ve muy semejante al otro, nada más la diferencia es que en la imagen se ve difuso, que no se ve bien circunscrito. Aquí está el astrocitoma anaplásico, dijimos que era el grado 3, es más malo, si ustedes ven la imagen pues no se ve muy bonita. Esta es una resonancia en un corte horizontal, así como una rebanada horizontal. Aquí está el frontal, vean cómo tiene una cápsula, el centro se ve feíto, como negrito feo, y vemos un halo oscuro aquí alrededor que nos está marcando que está hinchado. Eso se llama edema cerebral. ¿Por qué sabemos que está con edema? Pues porque se ve oscuro y vemos que la línea media que estaría aquí está recorriéndose un poco hacia el lado izquierdo. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Si lo vemos en otro contraste, aquí ustedes están viendo que los surcos se ven negritos, acá se ven blancos. Este es un T1, ajá, con contraste porque vemos los vasos sanguíneos pintados, y este es un T2 en el cual el cerebro se ve gris, pero el líquido se ve blanco. Este es específico para ver el líquido cefalorraquídeo. Hace rato preguntaba a unos compañeros que qué era las células ependimarias. Esto es el ventrículo, ajá. Este es el globito normal y lo que va alrededor, pues es lo que cubre las células ependimarias. Aquí nosotros estamos viendo el tumor y vemos que el halo negro que veíamos acá, aquí se ve blanco. ¿Qué quiere decir? Que se está saliendo líquido, ajá, que tenemos, así como cuando nos damos un golpe y se nos hincha la mano, pues esto está hinchado, ajá. Y vean cómo la línea media la vamos a seguir, aquí hace como una pancita hacia el otro lado, ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este tumor está empujando el cerebro del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿ok? Bueno, fíjense cómo vemos aquí la foto. Si nosotros estuviéramos tomando una foto aérea y esto fuera el Zócalo, por ejemplo, o los portales aquí en Celaya, diríamos, hay muchísima gente ahí, ¿no? Entonces, están viendo que hay muchas células, ajá, hay vasos sanguíneos que son estos como agujeros y vemos muchas células, están amontonadas. Y si nos fijamos, las células no son iguales, o sea, están de diferentes tamaños, unas están dividiendo, otras están muy pegadas, entonces tenemos muchos cambios, ¿no? Entonces no son iguales. Entonces eso se llama pleomorfismo, tiene muchas formas, ¿no? No son redondas, no son piramidales, no son rectangulares, cada una tiene diferentes formas, entonces se llama pleomorfismo. Tenemos atipias, o sea, células que no parecen que pertenezcan ahí, ajá, entonces son diferentes. Hay mitosis, se están dividiendo mucho, está muy vascularizado, entonces esto es un astrocitoma anaplásico, ¿ok? Nos vamos al otro, al 4, al más feo, ¿sí? Es el glioblastoma multiforme.
Como su nombre lo dice, es un tumor de células gliales, pero tiene múltiples formas. Están viendo aquí una que parece redonda, pero acá otra que es la forma clásica que se llama en alas de mariposa. Bueno, con mucha imaginación tienen que tener ustedes aquí en medicina, ¿eh? Entonces, parece como alas de mariposa. ¿Qué características importantes tiene esto? Por imagen, bueno, es el único tumor que es capaz de invadir ambos hemisferios. Nosotros tenemos dividido nuestro cerebro aquí, ¿sí? Los tumores normalmente se quedan de un solo lado. El glioblastoma no respeta, se pasa al otro lado. Este es un corte horizontal. Y aquí vemos los ventrículos, que era lo que les decía hace rato. Ese líquido es normal. Aquí ven el tumor y ven la zona de edema o de hinchado alrededor del tumor, ¿ok? Si nos vamos acá, esta es una resonancia y la estamos viendo de frente, un corte coronal, como si fuera una diadema y lo cortaran de frente. Hacia acá adelante estarían los ojos. Entonces estamos viendo aquí, pero digo, está más adelante, está un poquito atrás de los ojos, pero para que se orienten. Y aquí estarían las orejas de la persona, ¿ok? Entonces estamos por detrás de las orejas y están viendo ustedes aquí el tumor, cómo invade los dos lados y cuando le pasan contraste se pinta de blanco las orillas muy feo. Si nosotros lo vemos en un corte, por ejemplo, es un corte de cerebro. Obviamente que si estamos viendo el corte de cerebro, el paciente ya falleció. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo es de agresivo un glioblastoma. Vean, tenemos un tumor que invade la parte temporal, que invade la parte frontal y parietal acá arriba. Tenemos otro pedacito cercano a lo que es el tallo cerebral y en la parte de lo que es la ínsula, que es este lóbulo que está entre lo que es el frontal, el parietal y el temporal. Entonces vean que tenemos tumores en varios lados y esto que serían los ventrículos, que es donde va el líquido y que está muy chiquito ya, ¿ok? Entonces esto, pues vean qué agresivo es. Y si lo vemos a la microscopio, pues vean cómo va cambiando, ¿no? O sea, el pilocítico, que eran células ahí muy decentes, muy tranquilas y nada más en formita de pelos, pero no estaban tan amontonadas. Luego vimos el anaplásico que pues veíamos que parecía que estaba lleno, pero si esto fuera la foto aérea diríamos aquí no cabe ni un alma. Ajá. Entonces precisamente está demasiado lleno que entonces empiezan a morir algunas de las células porque ya ni siquiera les llega alimento de tantas que son. Entonces empieza a haber necrosis, entonces hay muerte celular y esta es la característica típica del glioblastoma, que está muy vascularizado, muchas células, pero lo clásico es que tenga necrosis, o sea, muerte celular. Y por radiografías o por imagen, perdón, sería el que pueda atravesar a los dos hemisferios. Recuerden eso, por favor. Bueno, ya terminamos con los astrocitomas. Dijimos que aparte de eso, pues está el oligodendroglioma. Esa es otra célula de las macroglia, y que son los oligodendrocitos. Normalmente estos sirven para formar la mielina dentro del cerebro, ¿ok? Y podemos ver que aquí entonces estamos observando un tumor frontal. Característicamente cuando hacemos tomografía, en la tomografía nosotros el hueso lo vamos a ver blanco, en la resonancia lo vamos a ver negro, aquí lo ven, esta es tomografía, esta es resonancia, ¿ok? En la resonancia vemos mejor el cerebro, los surcos y todo. Aquí no lo vemos así tan claro como en la resonancia, entonces para que puedan diferenciar. En la tomografía entonces estamos viendo una mancha, pero fíjense, esa mancha tiene aquí una cosita blanca que se parece al hueso. Entonces esto es una calcificación dentro del tumor. Entonces el oligodendroglioma tiene normalmente tiene calcificaciones y son tumores que están muy pegados a la superficie, o sea, cercanos a la superficie cerebral, cercanos al hueso, ajá, como lo vemos aquí, ¿sí? No están tan profundos, están más hacia la superficie. Su característica precisamente por eso, por estar tan pegado a la corteza, es que generalmente va a dar crisis convulsivas también y obviamente con estos tamaños pues nos va a dar hipertensión endocrinal, dolor de cabeza, alteraciones visuales, náuseas, vómitos, ¿ok? Bueno, y aquí está lo que ya les había comentado. Si nosotros vemos en patología un oligodendroglioma, lo clásico es ver células redonditas, redonditas, con un citoplasma claro, entonces que parece huevo estrellado, ¿ok? Entonces, si les preguntan cómo se ve en patología el oligodendroglioma, como células en huevo estrellado o cielo estrellado, como ustedes lo quieran decir, pero esa es la característica, ¿ok?
Bueno, vamos a hablar de la última célula, que es el ependimoma o dependiente de ependimocitos. Como dijimos, ependimoma, la palabra oma es tumor de ependimocitos. Aquí, para el compañero que preguntó, esto es lo que les decía, el ventrículo es donde se produce líquido, aquí está, ¿ok? Entonces, esto como cubiertita, alcanzan a ver aquí como una telita que separa el tejido cerebral de ese globo que tiene líquido. Estas son las células ependimarias. Cuando se forma un tumor de estas células ependimarias, pues se va a ver así. ¿Dónde se va a formar? Entonces, normalmente en los ventrículos o en el conducto ependimario. Entonces, estos tumores generalmente van a estar localizados ahí, cerca de los ventrículos. Si tenemos ventrículos en la parte supratentorial, que son los ventrículos laterales, y el otro lugar donde se localizan también, pues es en el cuarto ventrículo, que está cerca del cerebelo, o en el conducto ependimario en la médula espinal, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a ver en patología? Bueno, generalmente estas células forman pseudorosetas. ¿Qué quiere decir pseudoroseta? Que son vasos sanguíneos, aquí tenemos el vaso sanguíneo, y las células se forman como alrededor, como haciendo una valla, como una cerca. Entonces, si la vemos en el esquema, parece una rosa, por eso se llama pseudo, de que es parecida o similar a una roseta o una rosa. Ajá. Entonces, así es. Aquí en el esquema, pues se ve muy bonito. Ya cuando lo cortamos, pues es esto, ¿no? El vaso sanguíneo no se ve tan redondito, pero bueno, porque acuérdense que está cortado, entonces se deforma. Entonces tenemos el vaso sanguíneo y vean esta como cerca alrededor. Aquí está. Entonces aquí tenemos la cerca, entonces el ependimoma forma pseudorosetas o células en empalizada o en cerca, quiere decir. ¿Ok? Bueno, ya vimos lo que es tumores. Ahora nos vamos rápidamente, porque antes de que se me duerman, a la parte vascular, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver las malformaciones vasculares. ¿Qué quiere decir? De los vasos sanguíneos. Recuerden que tenemos 3 vasos sanguíneos, las arterias, las venas y los capilares, ¿ok? Entonces, en base a eso, pues se van a formar estas malformaciones. Una malformación arteriovenosa, como su nombre lo dice, es una malformación que está formada de arterias y venas. Esta es la clásica. Un angioma venoso es una malformación precisamente de una vena, pero es una vena anormal. ¿Qué quiere decir? Que es la persistencia de una vena que fue embrionaria. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando tenemos el cordón umbilical. Nosotros cuando fuimos fetos tuvimos cordón umbilical, pero ya cuando nacimos se nos cayó y ya no quedó nada de eso. En un angioma venoso, haga de cuenta como si fuera un cordón umbilical que no se cayó. Entonces hay una permanencia de una vena embrionaria, ¿sí? Una vena que debió de haber desaparecido cuando nacimos. Entonces, eso se llama angioma venoso. Angioma cavernoso, ¿sí? Es una malformación de venas, pero son múltiples venitas, aquí les puse un ejemplo, múltiples venitas dilatadas como una palomita. Aquí obviamente les puse un ejemplo a nivel de la piel, no les puse un ejemplo cerebral porque no hay una foto como tal que fuera tan clara. Aquí pueden ver lo que es un angioma cavernoso, que es como una palomita, como varios vasitos dilatados, venosos, ¿eh? Entonces, esa es la diferencia con la malformación arteriovenosa. Y la otra es la telangiectasia. Yo creo que todos han visto, ya sea en su mamá, su abuelito, una tía, ya grande, que tienen como arañitas vasculares en sus piernas, ajá. Esas son telangiectasias. Pues así como estas arañitas vasculares que son de capilares, así tenemos en el cerebro. El problema es que cualquiera de estas se nos puede romper, así como habrán visto alguna de sus familiares quizá, que pues se golpean y tienen un moretón ahí donde tienen sus varices, pues así en el cerebro, nomás que en el cerebro si pasa eso, pues les da lo que la gente dice, bueno, la gente le dice embolia, pero realmente lo que le pasa es que hay una ruptura de un vaso sanguíneo, ¿ok? Bueno, aquí les pongo un ejemplo de una malformación vascular, ¿sí? Arteriovenosa. Entonces, como dijimos, viene la arteria, aquí está el ejemplo, la arteria hace una maraña de vasos, así como un enjambre, ajá, y luego drena a través de las venas, ajá. Entonces, el problema es que estos vasos no tienen el grosor normal y entonces en cualquier momento por la presión sanguínea se pueden romper, ajá. Entonces, aquí les puse el ejemplo. Entonces, la arteria viene por el centro, la vena ya sale hacia arriba y pues este es el drenaje, ¿sí?
Si nosotros metemos, inyectamos un contraste a través de una vena y pintamos, podemos ver esas malformaciones como está aquí. Esto es una resonancia donde se está pintando la malformación. Y esto es una angiografía donde meten un catéter, llegan hasta las arterias cerebrales, inyectan y podemos ver cómo está la malformación, como está aquí. Llega a la arteria, hace la malformación y drena por la parte media, como está en este ejemplo. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo de una que ya se quitó para que vean cómo están los vasitos. No sé si alcanzan a verlos ahí, múltiples vasitos como un estambre, ¿no? Muchos vasitos, en vez de ser uno solo que llegara y drenara a la vena, ¿ok? Bueno, ya vimos ahora las malformaciones vasculares, vamos rápidamente con lo traumático. Traumático, pues es todo lo relacionado con los accidentes, con los golpes. Obviamente que si nosotros estamos hablando del lóbulo frontal, y pues es lo que tenemos más en la frente, si nosotros vamos sentados, por ejemplo, en un auto y tenemos un accidente, lo primero que nos vamos a golpear, pues es la frente y obviamente pues también el lóbulo frontal. Entonces, a esos golpes que provocan sangrados, así como en otras partes del cuerpo se hacen moretones, se le llaman contusión hemorrágica. Aquí les puse un ejemplo de una tomografía en un paciente que tuvo un accidente y vean cómo tuvo esto blanco, es sangre. Tenemos sangre y tenemos el halo negro que ya dijimos que significa hinchado o edema cerebral. Entonces tenemos sangre en la región frontal del lado derecho y edema cerebral alrededor de esa lesión. Si nosotros cortamos ese cerebro, y bueno, no solamente, fíjense, no solamente tiene hematoma aquí, también tiene una pequeña contusión acá y edema y otro acá atrás. ¿Por qué tiene múltiples? El golpe principal, pues es donde está más grande, es este. Generalmente, nosotros, si por ejemplo estamos pensando en un accidente, nos pegamos en la frente y luego rebotamos hacia atrás, pues nos hacemos otro golpe en la parte trasera. Entonces es golpe y contragolpe se llama, ¿ok? Si nosotros cortamos esta hemorragia y la vemos al microscopio, fíjense, lo rosita bonito que veíamos del cerebro, pues ahora no se identifica muy bien. Vemos que está así como embarrado, eso es por el edema, ¿sí? Se ve hinchado y vemos múltiples cosas rojas que es la sangre, estamos viendo esto, la sangre que está metida entre el cerebro, ¿ok? Igual como cuando se hacen un moretón ustedes que se golpean en su brazo o se prensan la uña, pues les queda el moretón, ¿ok? Ahora, vamos a hablar rápidamente de la encefalitis. Como su nombre dice, itis quiere decir inflamación, ajá, pero la inflamación cerebral generalmente está causada por bichos, ¿no? O sea, bacterias o virus. Entonces, encefalitis significa infección del cerebro. Entonces, ¿de qué tipo? Pues puede ser múltiple, puede ser por bacterias, por virus, por hongos, ajá. Entonces, lo que vamos a observar es una reacción inflamatoria cuando nosotros cortamos esa parte del cerebro, ¿sí? Es más frecuente que las encefalitis afecten al lóbulo temporal, pero en general pueden afectar a cualquier parte del cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a observar? Bueno, vamos a ver igual el tejido cerebral inflamado y vamos a ver múltiples células de la microglia. ¿Cuáles eran las células de la microglia? ¿Alguien que no se haya dormido? Macrófagos. Los macrófagos. Entonces, ¿qué están haciendo los macrófagos? Aquí estos moraditos, cercanos a los vasos sanguíneos, se están encargando de limpiar. Entonces, están tratando de comer lo que pueden de lo que está infectado. Entonces, vamos a ver es eso. Muchos vasitos sanguíneos y las células estas de macrófagos comiéndose lo que pueden para tratar de limpiar al cerebro. Entonces, así se ve una encefalitis, edema cerebral y múltiples macrófagos, ¿ok? Ya para que no se me duerman, lo último, la parte degenerativa, como su nombre lo dice, pues es cuando hay un deterioro de las funciones cerebrales, y esto estamos hablando de las funciones principalmente corticales, pero que es gradual, o sea, va lento y va a ser irreversible. Lo que ya perdimos ya no hay regreso, ¿sí? Esto puede estar dado por envejecimiento, por enfermedades que provoquen que haya una degeneración o que se haya una pérdida de las células y no tiene reversa. Acuérdense ustedes que las células más especializadas de nuestro cuerpo pues son las neuronas, pero precisamente por ser tan especializadas perdieron la capacidad de reproducción. Me refiero de reproducción de volverse a regenerar y que puedas recuperarla, ¿no? Entonces eso no puede pasar. Muchas veces cuando hay rehabilitación se recuperan porque
otras células neuronales toman las funciones de las que se perdieron, ¿no? Pero realmente que nosotros podamos decir, vamos a reproducir neuronas, pues no es factible, ¿no? Entonces, cuando hay esto, pues es lo que la gente conoce como demencia. Demencia, ¿qué quiere decir? Que estamos perdiendo la mente, ¿sí? Entonces es demente o demencia. Entonces eso es un deterioro gradual e irreversible de las funciones corticales y van a estar dadas por alteraciones de la memoria, del pensamiento y del juicio. Bueno, ¿por qué lo pusimos aquí? ¿Sí? Porque hay una enfermedad específica degenerativa que afecta al lóbulo frontal y temporal. Entonces, esa enfermedad es la enfermedad de Pick. Se parece a la enfermedad de Alzheimer. Ajá. Pero ¿cuáles son las diferencias? Que pues se presentan normalmente en personas un poco más jóvenes, ¿sí? Fue descrita por Arnold Pick en 1892. Va a representarse igual que la de Alzheimer por atrofia, pero solamente va a haber atrofia de la región frontal y de la región temporal. Ajá, por eso se llama atrofia frontotemporal. Y se debe a la pérdida neuronal, o sea, vamos a tener pérdida de neuronas. Y lo característico es que vamos a encontrar algo que se llama inclusión stout, que es una proteína que la vamos a encontrar así como dijimos de los marcadores y que la vamos a observar así en color café, ¿ok? Entonces, si encontramos estas inclusiones dentro de ese tejido que está atrófico, que está disminuido de volumen, nosotros podemos decir es una enfermedad de Pick. Recordar, es parecida en su forma o en su presentación clínica al Alzheimer, pero la diferencia es que se presenta más jóvenes y que cuando hacemos estudios de imagen, lo único que está atrófico es el frontal y el temporal, no todo el cerebro, ¿ok? Bueno, para que no se me duerman, ya terminamos esta clase. ¿Hay alguna duda? Sí, doctora, disculpe, ¿qué es lo que hace que la neurona ya no tenga sus funciones, pues sí, normales? Como, por ejemplo, ¿En la la demencia me demencia. estás hablando o de qué me Sí, estás hablando? sí, Ok. por ejemplo, la demencia. Aquí lo que está pasando, como te dije, es como que está degenerada. ¿Qué quiere decir degenerada? Como envejecida, ¿sí? Es como, por ejemplo, por la edad, que si tienes canas, ¿no? Puedes pintarlas, pero de todas maneras abajo sigue faltando, está envejecido, ya no tiene la coloración. Aquí lo que está pasando es que se están muriendo neuronas. Entonces, al estarse muriendo algunas neuronas, entonces estás perdiendo las funciones que hacen esas neuronas. Y principalmente las neuronas que se van a perder son las que están en la corteza cerebral, que son las que te van a ayudar pues para la memoria, para pensar, para tener juicio, para poder ver lo que es bonito de lo que es feo, ¿no? Para poder saber del tiempo. Entonces todas esas funciones las vas perdiendo. Entonces sí puedes comer, sí te puedes mover, pero vas perdiendo tus funciones corticales. Entonces por eso se le llama demencia, porque pierdes tu mente, ¿ok? Gracias. No sé si fue clara la respuesta.